Samuel Braverman, gusto saludarte aquí de Bet México, que estamos haciendo estas Un gusto. pequeñas cápsulas para orientar a la gente, hacerles más fácil la llegada a Israel o tener las bases más sólidas, ¿no? Sabemos que las ONUT hacen una gran labor y eso es un apoyo a esto, ¿no? Directo para la gente en ese sentido. Y hay una parte importantísima, que es la parte laboral. ¿Cómo tienes que llegar preparado? Porque mucha gente no sabe y dice, pues llego y ahí encuentro trabajo. O sea, casi todos creen que salen a la calle y dicen, necesito trabajar y como 300 personas le salen a decirle, ven, te contrato. No, tienes que llevar y todo. ¿Qué nos dirías tú de cómo funciona el sistema laboral en Israel y cómo llegar preparado para esto? ¿Qué llevar además? Hola Isaac, gracias por la invitación y bueno, yo igual pienso como tú, creo que es un tema muy importante de pensarlo antes, no llegar a Israel a empezar a pensar, sino tomar en cuenta esto desde antes de llegar lo antes posible, que la persona pueda anticiparse, más fácil va a ser su llegada, porque encontrar trabajo en Israel es un tema eh, que incluye muchos detalles, los cuales muchas veces como mexicanos no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a otro tipo de economía, a otro tipo de trabajos, a otro tipo de industria. Y por eso la importancia de prepararse, de tomar en cuenta desde antes qué es lo que voy a hacer y hacer las preguntas desde antes. Pero bueno, voy a pasar en corto eh, varios detalles que podemos tomar en cuenta para poder saber cómo hacer esa preparación. Y bueno, Tú dinos, entre dinos. ellos, uno de los pasos más importantes es entender qué quiero hacer yo en Israel, hacia dónde quiero buscar, qué tipos de trabajo son relevantes para la situación en la que yo estoy viviendo. Porque muchas veces nos vamos a encontrar con gente que está buscando trabajos que a lo mejor no son relevantes o con gente que está buscando trabajos que a lo mejor podría buscar trabajos mejor. Y si no se prepara la persona, entonces puede llegar a buscar ciertos tipos de trabajos que a lo mejor no son lo mejor para esta persona. Entonces, por lo tanto, definir qué quiero hacer y qué tipos de trabajos son relevantes. ¿A qué me refiero otra vez? A entender en base a mis conocimientos, en base a lo que yo conozco, en base a lo que yo hago desde México, poder pensar qué con eso puedo llegar a hacer en Israel y no nada más verlo en teóricamente, sino bajarlo a la práctica, poder ir y buscar trabajos desde México en Israel, los cuales veo, ok, yo como arquitecto necesito tener este título, yo como ingeniero necesito este y este requisito, yo como administrador, es muy importante que conozca este proceso y esas cosas se pueden preparar desde antes, ¿ok? Oye, Es muy te importante que interrumpo 10 segunditos en eso. Dices, hay que prepararse desde antes, pero entra la encrucijada de muchos de decir, no busques trabajo porque desde antes, porque vas a llegar a Israel. Primero no sabes cuándo te vas a ir. Hoy en día es un poco más complicado decir cuándo llegas a Israel, porque requieres de muchas cosas, trámites y entradas a Israel, etcétera, y situación de todo esto. Segundo, ¿sí? Ya que llegas, tienes que pasar el proceso de Ulpan, ¿sí? Donde normalmente te recomiendan que primero tomes el Ulpan y no estés trabajando al mismo tiempo. Entonces, hablarle a una empresa ya, decirle, oye, voy a llegar a Israel a trabajar, se complica porque te pueden decir, bueno, pero ¿cuándo? No, no sé. Entonces, ¿cómo ir haciendo esto? Por lo menos hacer los contactos y tenerlo, o esperarte cuando ya estás en el Ulpan un poquito, o cómo lo harías tú, qué recomendarías conociendo la situación de Israel. estoy de acuerdo que hay un punto que a lo mejor es un poco de difícil tener esa visión desde México de saber entender un poco cómo dónde llegar y ya ir a los detalles que son un poco lejos de lo que nosotros estamos viendo en nuestro día a día. Pero de todos modos, yo no dije que tienes que ir a hablar a las empresas, pero ya puedo hacer mi lista de empresas relevantes o puedo hacer mi lista de procesos que tengo que hacer. Entonces, no me espero a llegar a Israel a empezar a pensar qué procesos voy a pasar, porque ese tiempo se va. El tiempo en Israel se va muy rápido.
Y si nos preparamos desde antes, entonces nos estamos anticipando y el proceso va a ser mucho más rápido. Te cuento que no una y no dos personas llegan a Israel y empiezan a pensar qué es lo que puedo hacer en Israel, cómo buscar trabajo. Ese tipo de preguntas las podemos hacer desde antes y llegar preparados. Llegar preparados, me refiero, ahorita voy a explicar el segundo paso. Primero es definir qué es lo que quiero hacer yo, qué tipos de trabajos son relevantes. Luego hacer una investigación del mercado en donde el mercado es relevante para mí. Una vez que ya sé qué quiero hacer, ya entiendo un poco más qué es lo que necesito, entonces puedo hacer una investigación de qué lugares son relevantes y llegar con una lista de teléfonos lista. Entonces no voy a llegar a Israel a hacer mi lista, ya voy a llegar a Israel listo para hacer mis llamadas, ya voy a llegar a Israel listo para hacer el paso de llegar al lugar donde quiero estar. Y no nada más esto, escribir un currículum en hebreo o en inglés, la persona que se le complica en hebreo. Es muy importante entender que el currículum en Israel es algo esencial. Perfecto. El Oye, en currículum, hebreo el currículum, en hebreo, en inglés, puede ser en español, ¿qué tan profesional? Sí lo ven porque en un currículum van a poder checar qué hice en México realmente o con que le ponga, fui director general y le invento mi empresa allá. O sea, ¿qué dirías del currículum así brevemente? el currículum es una hoja que la van a ver en promedio 20 y 30 segundos el que la va a ver y va a buscar puntos específicos que si no los ponemos, va a tachar el currículum. Es muy importante ser conciso en el currículum, no escribir más de una hoja. Es muy importante escribir los puntos que quiero que sepa de mí el trabajo en específico al que lo estoy mandando. Es muy importante no poner cosas de más. El currículum Perfecto. es tu presentación. Y eso va a ser, puede ser tu carta de entrada o tu carta de decir, no es relevante. Buenísimo. Entonces, eso es lo que va a ser muy claros, muy precisos, sin rollo, ¿verdad? No es el típico, ¿les importa dónde estudiaste, en qué escuela, en qué no les, en dónde no estudiaste, o tu parte laboral en ese sentido? ¿Qué importa más? Porque dices, hay puntos, esto, y como dices, tienen unos segundos para verla. Es como la charla de elevador para presentar tu negocio. Aquí es con un Claro, papel. ¿Cuáles serían para ti los puntos que más se fijan en empleo en Israel? ese punto es muy importante. Y depende de a dónde lo voy a mandar mi currículum y quién lo va a leer. Si yo quiero mandar un currículum para una oficina de arquitectura, quiero que el que lo va a leer sepa mi experiencia de arquitectura y no sepa que a lo mejor estudié hice un curso de cocina. ¿Sí me entiendes? Ese es el punto. El punto es que yo cuando mando, no hacer un currículum general, sino hacer un currículum especificado para cada trabajo. Obviamente, cada quien según su área y su tipo de empleo que está buscando. Si yo estoy buscando algo general, entonces puedo escribir experiencia general, experiencia como dueño de empresa, experiencia como administrador, experiencia como cada quien tiene que escribir algo especificado a lo que está buscando. Perfecto, Sami. ¿Qué seguiría, antes de seguir con eso, qué seguiría en esta parte? La última parte, como todos sabemos, es hacer una estrategia de la búsqueda como tal. Para empezar, una vez que ya hice todo este proceso de conocer qué es lo que quiero, saber qué lugares son relevantes, escribir mi currículum especificado, entonces ya puedo hacer una estrategia de búsqueda. Y esa estrategia de búsqueda se puede hacer por diferentes maneras. Entre ellas, por ejemplo, las páginas de internet que hay en Israel, entre ellas contactos, entre ellas hacer una investigación en internet sobre los lugares, pueden ser fábricas, pueden ser lugares que son relevantes a lo que estoy buscando y hablarles directamente. Algo muy Perfecto. importante que no nos podemos equivocar, las páginas de internet son muy buenas, pero solamente aproximadamente entre el 20 y el 30% de los empleados en Israel se contratan por medio de las páginas de internet. Es muy importante tener contactos
abrirse hacia la gente y hablar con la gente sobre lo que yo estoy buscando y la gente está esperando que ayudar a la gente. Si yo conozco a alguien y le puedo comentar de lo que estoy buscando, él a lo mejor conoce a otra persona que me va a llevar hacia la otra persona. Está escrito, no está escrito, dicen que hay, para llegar a una persona que no conoce a otra persona, hicieron una estadística, necesita como 3 o 4 personas para llegar a la persona correcta. Entonces, hacer una estrategia de cómo buscar por internet, que cómo contactar gente que conozca en Israel, hablarles y decirles, a lo mejor él no tiene una empresa, pero a lo mejor él tiene un amigo, y hacer toda esa estrategia que es muy importante. Perfecto. Oye, Sami, nada más brevemente explícanos un poquito. Es el sistema laboral en Israel. Tienes que tener contratos normalmente para trabajar, todo mundo funciona así, tienes que hacerlo correctamente. O sea, no es nada más llegué y me das empleo, ¿cómo funciona así? Nada más para que la gente tenga idea de qué es lo correcto y qué tendría que hacer para darle esto, porque sabemos que pues, tenemos otros temas que tocar y todo esto. Entonces es interesante que la gente sepa cómo funciona en ese sentido, para estar cubierto también por la ley israelí, ¿no? Y que no le vean En la ese cara algún sentido, momento. en ese sentido, Israel es un país muy bueno hacia el empleado. Le da muchos derechos al empleado. Y la persona para ser contratado no necesita nada más necesita ser israelí y hablar con el que te quieran contratar. El dueño va a hacer todo el proceso de todo lo que hay que, los impuestos que hay que pagar y el seguro social y todo lo que se tiene que pagar, igual que en México, pero eso no es, una persona que está buscando empleo no se tiene que preocupar por todo ese tipo de procesos porque el mismo dueño lo va a hacer. Perfecto. Pero hay que ver que lo tengamos y todo esto, ¿no? Y Claro, ahora, hay hay que, gente que le preocupa entrar a un trabajo porque de qué va a vivir y todo, y que además después existe, si por algún motivo no le funcionó y todo esto, existe también un seguro de desempleo para que nos comentes rápidamente, ¿sí? Y la última, sí, también dinos, estamos muy acostumbrados en el resto del mundo, no por decir en México, que hay trabajos, no lo quiero que suene mal, ¿ok? Que hay trabajos más dignos que otros. ¿Cómo vas a hacer esto? O sea, vas a hacer a esto, vas a ir a una boda de, no, o sea, y la gente, estamos acostumbrados a otra cosa. ¿Cómo ves esa parte laboral en Israel? Porque yo sé que hay gente que además, por ejemplo, de meseros ganan muy buen dinero, en especial los jóvenes y todo esto, ¿no? mira, contesto primero tu segunda pregunta. En Israel la situación es un poco diferente. En Israel la gente trabaja dignamente siendo un académico muy destacado en el mundo y la gente es digna siendo trabajando como un chofer, como un taxista. Este, obviamente estamos acostumbrados a diferentes tipos de trabajos, pero en Israel tenemos que entender que estamos abiertos a cualquier tipo de trabajo. Obviamente, como primera opción, todos estamos buscando lo mejor para poder no nada más tener un trabajo para poder mantenerse o mantener a su familia, sino también para poder destacar no nada más como mi carrera, sino a nivel mundial, para poder ser parte de todo el proceso económico que está llevando Israel en el mundo. Y ese es un punto que la gente puede tomar como un motivo para Israel, ser parte de este mundo en el cual el desarrollo tecnológico es algo de primera importancia. Perfecto. Este, y como último consejo ya para que creo que es muy importante, que a veces se nos olvida, pues algo muy obvio, pero a lo mejor algo muy sencillo, hay que tener un hebreo muy bueno. Aprendan hebreo, aprovechen el tiempo en México para aprender hebreo y no llegar aquí y empezar a aprender hebreo. Eso les va a ayudar más que cualquier otra cosa. Puede ser que tengas el mejor título, puede ser que tengas la mejor experiencia y lo que tú quieras, pero si no sabes hebreo es muy difícil.
Perfecto, Sammy. Pues muchísimas gracias. Creo que nos diste puntos muy buenos para la gente que está buscando, que quiere irse a Israel y que creía que todos como ya está resuelto, nadie te va a ayudar. O sea, ustedes les van a ayudar, pero nadie va a conseguir el trabajo por ti. No hay trabajos, una lista de espera de trabajos diciendo, te estamos esperando qué trabajo quieres. Dueño de empresa, presidente de Israel, primer ministro, jefe de Knesset, barrendero, no hay una lista de trabajos que te están, o sea, sí hay, pero no te están así como que, ¿cuál quieres y para que escojas? Hay que prepararse y hay que hacer el trabajo antes también para conseguir cómo vivir, ¿no? Muchísimas gracias, Ami. ¿Algún otro detalle que quieras dar? Importantísimo el punto que dijiste. El único que va a poder conseguir el trabajo para ti eres tú. Los otros te pueden ayudar, pero hay que hacer el proceso, hay que hacer el trabajo de antes y el que trabaja y se prepara va a llegar al lugar correcto. Perfecto. Y ya en otra, para que la gente se prepare, vamos a platicar también con Sammy y con más gente de Bet México acerca de la parte de empleo también para la gente más ortodoxa, para todo esto, encontrando todo ese sentido y cómo hacerlo. Y lógico, no se pierdan las otras cápsulas donde estaremos dando tips de trámites, de casa, de habitación, de dineros, etcétera, etcétera. Gracias a Bet México por esta oportunidad y por ayudar a la gente a llegar más fácilmente a establecerse en una nueva vida, ¿no? Gracias.